Recapturan a uno de los autores materiales del robo del siglo a un camión de valores en el aeropuerto. Delincuente viajó al Caribe y a Europa después de cometer este audaz delito. Este viernes será formalizado el ex canciller del Arzobispado de Santiago, sacerdote Óscar Muñoz, está acusado de cometer abusos sexuales y estupro. 19 muertos y 12 heridos deja violenta explosión de una planta química en el sur de China que desató un incendio que se extendió durante horas. ¿Cómo les va? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche. La Fiscalía detuvo a quien hasta enero de este año era el canciller del Arzobispado de Santiago. El sacerdote Óscar Muñoz se autodenunció por varios casos de abuso sexual a menores de edad. Hasta el 2 de enero de este año, esta fue la parroquia donde ejerció como sacerdote Óscar Muñoz Toledo. Fue en esa fecha en la que el todavía canciller del arzobispado decidió autodenunciarse por abusos sexuales contra menores de edad. Los antecedentes existían desde el año 2002, estaban en documentos que fueron incautados hace un mes por la Fiscalía de Rancagua desde el Tribunal Eclesiástico de Santiago y el archivo personal del sacerdote. Son abusos sexuales de naturaleza reiterada. En cuanto a su lugar de comisión, hay delitos que se cometieron en Rancagua y otros en la región metropolitana, y continúa la competencia, eso sí, en el Juzgado de Garantía de Rancagua y en la investigación que se encuentra a mi cargo. Fue solo tras la autodenuncia que fue relevado de su cargo de canciller, párroco, y también se le prohibió el ejercicio público de su ministerio sacerdotal. Si nada ocurrió antes fue porque él mismo tuvo por años bajo su custodia los documentos con las denuncias que lo involucraban. De hecho, en su calidad de canciller, estuvo presente en las declaraciones que realizaron los denunciantes del caso Caradima. Creemos que aquí podrían haber responsabilidades más allá del sacerdote Muñoz, porque si hay indicios de que alguno de los cardenales tenía conocimiento de estos hechos y no hizo nada, aquí hay un problema más serio. La investigación penal formalizará cargos al menos por 5 casos de abuso sexual y estupro a 5 niños de entre 11 y 14 años de edad. Un dolor muy grande por él, por su familia, por las víctimas. En segundo lugar, un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas que han sufrido de parte de él estos abusos. Este jueves, en las últimas diligencias de la investigación, el sacerdote Óscar Muñoz Toledo fue detenido en su casa, mientras en paralelo se realizaban más allanamientos. En esos documentos, la Fiscalía buscará si existen más casos que lo involucren y que no estén prescritos. Además, una hipótesis de trabajo apunta a la búsqueda de uno o más cómplices y encubridores. Que cualquier persona que en definitiva haya o quepa en alguna de las hipótesis de encubrimiento va a ser investigada penalmente. ¿Cuáles son las hipótesis especialmente que se pudiera aplicar en este caso? Esto es el favoreciendo a los delincuentes, en definitiva, con el objeto de que no se conozcan estas denuncias y no sean efectivamente castigados. Y finalmente, el deseo de que la justicia tenga la última voz. Muchas gracias. El sacerdote será formalizado este viernes en el Tribunal de Garantía de Rancagua, donde se le notificará de al menos 5 casos de abuso sexual a menores de edad y se resolverán las medidas cautelares con que podría quedar el religioso. Carabineros repelió a balazos un asalto que se produjo esta noche en la comuna de Conchalí. Joaquín Aravena nos cuenta más. ¿Cómo te va, Felipe? Muy buenas noches. Así es, a eso de las 20:30 horas se encendieron las alarmas ahí en la intersección de Presidente Eduardo Frei con calle Monterrey en la comuna de Conchalí. Pasamos a ver de inmediato esas imágenes y ese vehículo llegando como clientes en un principio, sin embargo eran asaltantes. Descienden 2 de ellos armados, intimidan a los trabajadores, bomberos, lo comienzan a registrar de inmediato en sus bolsillos, el dinero en efectivo era lo que buscaban. Sin embargo, con lo que nos contaban ellos es que había un dispositivo policial de civil que estaba apostado en dicho servicentro Shell, ubicado en esa esquina de la comuna de Conchalí, quien de inmediato actúa para intentar repeler y frustrar este delito, este robo con intimidación. Los funcionarios de Carabineros de la Quinta Comisaría de la comuna de Conchalí son amenazados con el armamento por parte de estos delincuentes, y es por eso que también uno de los funcionarios, el cabo primero José Castillo, también desenfunda su arma de servicio y finalmente termina hiriendo a disparos a 2 de estos delincuentes, quienes posteriormente van a ser detenidos y posteriormente trasladados a la urgencia del Hospital San José. El tercer involucrado, quien estaba al volante del vehículo en el que había llegado esta banda hasta ese servicentro, fue quien posteriormente se logró dar
a la fuga. Uno de los funcionarios también recibió la resistencia de estos delincuentes, un golpe con la empuñadura de una pistola en su cabeza. El subteniente Claudio Muñoz, de todas formas, él fue derivado hasta el hospital institucional en la comuna de Ñuñoa, de todas formas con una lesión de carácter menor. El pronóstico es reservado por ahora de los delincuentes que fueron detenidos en toda esta balacera, este caos que se desató esta noche ahí en el Servicentro Shell de la comuna de Conchalí. Juan Pedro Torres Molina, 9 causas policiales, es uno de los detenidos, y también Hugo Adolfo Reyes Solís, sin antecedentes, se mantienen internados y detenidos, por supuesto, en el Hospital San José. Pasemos a escuchar las declaraciones de carabineros que captamos esta noche ahí en la comuna de Conchalí. Fueron detenidas 2 personas, las cuales resultaron lesionadas con arma de fuego. También fue la incautación de 2 armamentos que van a ser periciados posteriormente por los equipos especializados. Habían algunos registros de denuncias, sobre todo, algunas características de ellos. Y con la focalización del sector más o menos y los horarios donde se cometían los delitos fue que el personal de carabineros estaba justamente en el lugar y a la hora en la cual se estaban cometiendo estos delitos. Por eso es que se encontraron con el delito de manera flagrante. Bien, y lo que pasamos a ver a continuación es nada menos que la recaptura de Kevin Holguín Sepúlveda, de 22 años, el participante del denominado robo del siglo en el aeropuerto de Santiago hace ya 4 años, en el año 2014. Baby Bandito, así se hizo popular también en Europa, en Italia en específico, recorriendo muchos lugares del viejo continente, también del Caribe, aprovechando las ganancias de ese famoso robo del siglo que se perpetraba, como decíamos, en el año 2014. Bueno, él había sido capturado más bien, había sido el último de la banda en ser detenido, fue presentado por la Policía de Investigaciones en dicha oportunidad ante los medios de comunicación. Posteriormente pasó su control de detención y posterior formalización, quedando con medidas cautelares que al menos no lo mantenían bajo prisión preventiva propiamente tal. Sin embargo, cuando se sale de alguna forma la condena, él no se presenta y desde ese momento se mantenía como prófugo. Esto es desde el año, mayo del año 2017. Además, no fue solo sorprendido durante esta jornada, finalmente detenido en la comuna de Maipú en domicilio particular, sino que también portaba nada menos que 4 cargadores de pistola, 8 cartuchos 9 milímetros, también 13 cartuchos de salva también de 9 milímetros. Posteriormente, entonces, él fue derivado a una unidad policial para mañana pasar a control de detención luego de su recaptura. Kevin Holguín Sepúlveda, de 22 años, entonces, nuevamente tras las rejas debido a que se mantenía prófugo de la justicia. Pero ¿a qué se debe todo esta recaptura? La explicó Carabineros para dar cuenta de esta forma de la condición actual de quien participara en el año 2014 del robo del siglo. Fue traído al país y fue condenado. Cuando se dictó la orden de condena, esta persona no se presentó, por lo tanto quedó con una orden de detención pendiente del 15 de mayo de 2017. Por lo tanto, a raíz de estas diligencias realizadas por el personal de la CIP metropolitana, fue detenido el día de hoy en un domicilio en el cual se encontraba y no hubo ningún inconveniente al respecto. Se encontraron algunas especies de delitos, tales como munición, chaleco antibala, y fue trasladado a la primera comisaría para posteriormente ser puesto a control de detención. Bien, Felipe, parte de las informaciones policiales de las últimas horas ocurridas principalmente, como veíamos acá en la región metropolitana. Joaquín, muchas gracias por todo. Chao, que estés bien, buenas noches. Reconoció que la había golpeado, pero el hombre que cuidaba a la niña de 3 años que murió en el hospital de la Florida y que era hija de su pareja, niega haberla abusado sexualmente. Sopla. Yo te ayudo. Así Almendra celebró su último cumpleaños, el tercero, uno de los pocos videos que hay de la pequeña en redes sociales. Hasta ahora se desconoce si era una constante, pero este miércoles la niña quedó al cuidado de su padrastro. Bastaron unas horas para que Sebastián Balbontín Valdés, la pareja de su madre, llegara con ella en brazos al hospital inconsciente. Hay lesiones recientes, también hay lesiones de diversa data. ¿Pero era la única persona que estaba? Al momento de los hechos, era la única persona que estaba con él. Sebastián adujo una caída mientras jugaban, pero ya en la noche reconoció su autoría.
Él menciona que habría efectuado algún tipo de agresión a la menor. Se molesta a donde la menor se habría orinado en su ropa interior. Podrían ser solamente golpes de puño. ¿Hay indicios respecto a un posible abuso? 8 meses de relación amorosa con la madre de la pequeña, suficiente para que ella lo llevara a vivir a su casa de Macul. Mi hermana es una víctima en esto también, una víctima. El error a lo mejor fue enamorarse de un pelotudo. El tipo era un adulador, bonito, que hablaba lindo, que hablaba bonito. Bueno, a la familia igual no le gustaba, pero ese fue el error de ella. Si la niña presenta hematoma, ¿cómo ella no se iba a dar cuenta de eso? Un administrador de empresas, como se presenta, que dicen sus cercanos, pasaba el día en la casa sin moverse a ningún trabajo. Los exámenes del Servicio Médico Legal a Almendra serán cruciales para que este viernes la Fiscalía formalice a Sebastián. El resultado de ellos puede variar una futura condena que en el peor de los casos puede llegar a cadena perpetua. Va a ser mucho más que por abuso sexual. Va a ser una imputación por homicidio, vamos a ver qué tipo de homicidio, qué calificación jurídica vamos a dar. Y además vamos a determinar qué relación tienen las evidencias de lesiones que pueden imputarse a lesiones de carácter sexual en este caso. Para lograr que él o todos aquellos quienes resulten responsables de este asesinato finalmente sean responsables ante los tribunales de justicia y que además no solo sean responsables, sino que se le impongan las penas más altas que corresponden conforme a nuestra legislación. Un caso que nuevamente trae a la memoria la historia de Ámbar, otra pequeña que murió a manos de quien debía cuidarla, pero que la golpeó y abusó hasta el crimen. Y este jueves se iniciaron los trabajos para reflotar al barco salmonero Seikongen, hundido en las costas de Chiloé desde hace 9 meses. La primera etapa de las labores será el ladrizamiento de la embarcación, es decir, dejar el barco en su posición original de navegación para luego ser sacado a flote. La nave se hundió en medio de las faenas de carga en octubre de 2017 en la bahía de Pilpilehue, comuna de Chonchi. Provocando la filtración de combustible, se suspendió la extracción de recurso marino para los pescadores artesanales en esa zona. En su interior se estima que hay más de 100 toneladas de salmones muertos. Se espera que durante la próxima semana concluyan los trabajos de reflotamiento y así se pueda remolcar la nave hasta Talcahuano. Y en la Antártica un incendio destruyó por completo el edificio de la Gobernación Marítima, dejando daños millonarios. Solo la reacción del personal uniformado permitió controlar este siniestro. Las llamas arrasaron con todo. Eran las 3 de la madrugada cuando el fuego consumió completamente la Gobernación Marítima de la Antártica y sus 28 años de historia. Si bien se desconoce el origen del siniestro, las llamas se habrían originado en un sector antiguo de la base, una especie de bodega en la que se ubicaban las calderas. Con el apoyo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del apoyo de la partida de incendio, de la bomba de incendio que tenemos allá en la base Frey y la Fuerza Aérea que nos cooperó. Aquí la cooperación en la Antártica es un punto clave y todos participaron en cooperar en controlar esta emergencia. Y la infraestructura de instalaciones fue dañada completamente. Afortunadamente, los 10 funcionarios que operaban en la gobernación resultaron sin lesiones. Claro que la pérdida es total. Alimentación, vestimenta, equipos de comunicación y archivos reducidos a cenizas. La misión de estas instalaciones era salvaguardar la vida en el mar, pero también controlar el tráfico marítimo. Toda la situación de emergencia que se produce, toda la asesoría que se da al tráfico marítimo es relevante y esa capacidad la vamos a mantener. ¿Y cómo la vamos a mantener? Apoyándonos en las instalaciones del INACH que nos está facilitando. Si es necesario en algún minuto vamos a planificar junto con la Armada la posibilidad de que puedan permanecer por un tiempo más prolongado en nuestra base. Incendio que preocupa en el mundo de la ciencia, pues la labor de la Armada es primordial para el desarrollo de investigaciones en la Antártica. Era una de las instalaciones más modernas que existían en Fildes y obviamente esto implica un prejuicio para la operación científica de las próximas temporadas. En las próximas horas, un avión de la Fuerza Aérea y un comité de emergencia viajarán hasta el continente blanco. Llevarán toda la ayuda logística para que la Armada pueda seguir operando en uno de los sectores más inhóspitos del planeta. Hasta 5 años de prisión podría enfrentar un estudiante por dañar un colegio. Esto si se aprueba el proyecto de ley que penaliza las conductas antisociales presentado por el gobierno.
Esta es la denominada banda de los overoles blancos, aparente responsable del uso de bombas Molotov en manifestaciones, elementos que luego fueron encontrados al interior del Instituto Nacional. Y este es el estado en que quedó el liceo de aplicación tras otras movilizaciones. Actos que el Ejecutivo pretende frenar a través del proyecto de ley que penaliza las conductas antisociales. Muchas de ellas están quedando en una total impunidad y están dando una mala señal, porque el que realice una conducta antisocial y no le pasa absolutamente nada, piensa que eso es normal. La iniciativa establece que los colegios o infraestructura que sea dañada por un monto superior a los 190.000 pesos aproximadamente arriesgarán reclusión desde los 61 días hasta los 3 años, con multas que llegan a los 475.000 pesos, mientras que si el daño supera el 1.900.000 pesos, las penas irían desde los 541 días a 5 años de prisión, con multas de casi 1 millón de pesos. Cuando un puñado de estudiantes quema un colegio, le está privando a todos sus compañeros su derecho a educarse. ¿Quién les dio ese derecho? Este proyecto de ley lo que busca es poner las cosas en su lugar. Proyecto de incivilidades que también busca cambiar las zonas más rayadas de nuestro país por murales que adornen sus calles. Que refleja un precioso mural del barrio Matadero Franklin y que ya no está escondido por esos rayados que solo ensucian nuestra ciudad. De ser aprobado, quienes rayen bienes públicos o privados se enfrentarán hasta 540 días de reclusión y multas que llegan a los 950.000 pesos. Pero ojo, si se trata de monumentos nacionales o patrimonio de la humanidad, arriesga hasta 5 años de presidio y multas de hasta 9 millones de pesos. Llevamos más de 400 millones de pesos en este año y medio que llevo de gestión en borrado de grafiti en la comuna capital. Una iniciativa que además pretende otorgar mayor seguridad, por ejemplo, obligando a los dueños de sitios eriazos a cercar sus terrenos, pues de no ser así será multado o incluso será solidariamente responsable de los perjuicios civiles a las víctimas de delitos cometidos dentro de su propiedad. Hay impacto en la localidad de El Salvador. Un hombre presuntamente mató a su pareja y a su hijo, después se suicidó. El hecho pudo haberse detonado por un episodio de celos. Numerosos amigos y conocidos se amontonaban hoy a las afueras de la vivienda familiar. Mientras adornaban de globos blancos y velas los alrededores de la casa, le daban el último adiós al pequeño Ignacio Villalobos, de 7 años de edad, y a su madre Leonor Rojas. Ambos hijo y pareja del presunto parricida Aníbal Villalobos, quien después de haberlos matado se habría quitado la vida. Un crimen que ocurrió al interior de una vivienda en el sector de Portal del Inca, en la ciudad de El Salvador. Al parecer, según apuntan personas cercanas a la pareja, la mujer de 26 años quería dejar el domicilio familiar y había denunciado a su presunto agresor y padre de su hijo, de 36 años, por malos tratos. Sí, hacía tiempo, esto estaba, bueno, 6 meses atrás, que estaba allá, venía, se veía. El hombre se notaba que era un poco violento, porque ella ya me había avisado que se iba a ir. De hecho, me dijo, yo voy a trabajar hasta el día martes a la 1:30. Lo que se está estableciendo a través del Ministerio Público es si existen más denuncias por violencia intrafamiliar. Hasta el momento se ha determinado que existe una y la pareja estaba citada por este mismo hecho al Tribunal de la Familia, a una audiencia que le tenían el día de hoy. Según señalan algunos vecinos, ella era de Ovalle y soñaba con poder volver a su tierra natal, pero el que un día fue su pareja terminó por impedírselo. Un terrible caso de parricidio y violencia de género, que de ser confirmado por la investigación policial y la autopsia al cuerpo de la mujer, pasaría a ser el femicidio número 20 que se produce en lo que llevamos de año en el país. Internacional. 19 muertos, 12 heridos fue el resultado de la impactante explosión de una planta química en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. La detonación ocurrió la tarde del jueves en la ciudad de Jilin, lugar donde bomberos trabajó toda la noche intentando extinguir el fuego, logrando apagarlo 5 horas después de su inicio.
El estallido dejó al edificio prácticamente destruido y a las construcciones aledañas con sus ventanas rotas. El inmueble afectado es una fábrica de 3 pisos que elabora productos químicos para las industrias alimentaria y farmacéutica. Afortunadamente, los heridos se encuentran estables, según informaron las autoridades locales, que siguen investigando las causas de este accidente. Esta no es la primera vez que un suceso de este tipo conmueve al país asiático. El año 2015, 173 personas fallecieron en un depósito también de productos químicos, pero esa vez al norte del territorio. En Ciudad de México, parte de la estructura del lujoso centro comercial Arts Pedregal se desplomó sin dejar lesionados ni personas atrapadas. La estructura había sido inaugurada en marzo de este año y tenía todos los permisos vigentes y las condiciones en regla. Las autoridades explicaron que lo más probable es que el derrumbe se haya debido a una falla estructural. Según la ficha técnica, la ingeniería estructural del edificio es obra del grupo Riobo, contratista del gobierno de la Ciudad de México en el mandato del ahora presidente electo Andrés López entre 2000 y 2006. El centro comercial será clausurado y en los próximos días se realizarán los peritajes correspondientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió a la primera ministra británica Theresa May que no habrá un acuerdo comercial entre sus países si Reino Unido mantiene estrechos lazos económicos con la Unión Europea tras el Brexit. La advertencia del mandatario se dio en una cena con empresarios y la primera ministra como parte de su primer día en Londres para iniciar una visita oficial de 4 días. May le pidió a Trump llegar a un acuerdo de libre comercio cuando su país salga del bloque europeo. La visita de Estado del mandatario norteamericano se realiza en medio de protestas convocadas por opositores a sus políticas. Para este viernes, un grupo de manifestantes tiene planeado hacer volar sobre el Parlamento una figura inflable gigante de Trump. La actriz porno Stormy Daniels quedó en libertad tras pasar una noche detenida. La policía de Ohio la detuvo en un club nocturno de Columbus por poner sus senos en la cara de un espectador y llevar forzadamente a otro hacia su pecho. La ley de ese estado prohíbe que una bailarina semidesnuda o desnuda entre en contacto físico con alguien que no sea su familiar. El incidente se da en medio de una batalla legal entre Stormy Daniels y el presidente Donald Trump. Ella busca justamente anular un acuerdo de confidencialidad que le impide contar la verdad sobre un supuesto affair amoroso que ambos habrían mantenido en 2006, cuando el mandatario ya estaba casado con Melania. El abogado de la modelo denunció un montaje político porque los clientes eran agentes encubiertos que le pidieron que los tocase sin identificarse. Y la empresa Johnson & Johnson deberá pagar una indemnización de $4.700 millones a 22 mujeres que culpan a los productos de talco de ser la causa de su cáncer en Estados Unidos. Se trata de la mayor multa económica a la compañía, que enfrenta cerca de 9.000 denuncias similares y la tercera compensación más grande que se haya ordenado en lo que va del año en el país norteamericano. De las 22 demandantes, 6 fallecieron y aseguran que el talco contribuyó a su cáncer de ovarios por contener asbesto, un material que provoca la enfermedad. Además, denuncian que la empresa sabía que sus productos estaban contaminados y que ocultaron la información. La compañía anunció que apelará al veredicto. Volvemos al país y el ministro de Salud descartó tener un conflicto de interés tras revelarse que mantenía acciones en Sonda, una empresa que a su vez tiene un contrato millonario con FONASA. Aclaró que la compra de las acciones fue antes de su nombramiento. Paquete de acciones por 40 millones de pesos en Sonda, empresa con contratos vigentes con FONASA, repartición dependiente de su cartera. La denuncia de Ahora Noticias contra el ministro de Salud Emilio Santelices, más grave aún según la nota porque dichas acciones habrían sido compradas de acuerdo a su declaración de patrimonio el pasado 13 de marzo, a solo 2 días de jurar como ministro de Salud. Hay una inexactitud en lo informado. Está acreditado que esas acciones, que corresponden al 0.000039 de lo que significa esa propiedad, fueron compradas en el mes de julio del 2017. Primero a través de un comunicado y este jueves ante las cámaras, Santelices acusó un error en su declaración de patrimonio e intereses y aseguró que las acciones fueron compradas al menos 8 meses antes de asumir como ministro de Salud. Así consta según la fecha de estas facturas, pero desde la oposición dudan que el jefe del MinSal desconociera, tal como afirmó, los vínculos entre Sonda y FONASA. Cuando yo me entero de esta situación, ahora hace 2 días, hice que se vendieran
y por consiguiente no existe ningún conflicto de interés. ¿De qué estamos hablando? Porque el día que lo sorprenden las vende, pues. Si alguien es sorprendido es porque estaba en falta. Yo no quiero presumir de la mala fe, pero aquí claramente hay una falta que debió haberse previsto. ¿Por qué no se vendieron antes? Esa es la pregunta. Porque yo no tenía conocimiento que esta empresa tuviera convenio y contrato con una empresa asociada a salud. No existe ninguna situación irregular. Todos quisiéramos no cometer nunca un error, ¿no es cierto? Pero somos humanos y hay veces que ni siquiera el error es propio del ministro. Una nueva polémica en torno al ministro Santelices, que se suma al cambio al protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto y las erróneas cifras de contagio de SIDA en Chile. Por ahora anunció que entregará los antecedentes al Consejo para la Transparencia, mientras la Comisión de Salud de la Cámara resolvió citarlo para el próximo martes. La Contraloría General de la República indicó que no se encontraron irregularidades administrativas en el viaje realizado a Harvard por el ministro de Hacienda y el órgano Contralor. Además señaló que la invitación se cursó con anterioridad al nombramiento del cargo y se reiteró tras su designación, esto con el propósito de que se realizara su exposición en calidad de ministro. Según la Contraloría, la visita cubrió temas de interés público que eran prioridades del gobierno al exponer sobre los avances económicos de nuestro país, como también reunirse con otros destacados economistas. Ante la resolución, el ministro Felipe Larraín manifestó recibir este dictamen con alegría y agregó que esta es una instancia para dejar de lado las pequeñeces en la política y elevar el nivel del debate público. A esta hora tenemos una temperatura de 5,6 grados. Hoy viernes Santiago tendrá nubosidad parcial de una máxima de 23 grados. La Ligua estará cubierto con una máxima de 19 grados. Muchas gracias por la sintonía. Como siempre, que estén muy bien. Nos vemos en Canal 24 Horas.